Empezamos. Nuestro cerebro es un hervidero de actividad química. La serotonina, la dopamina y el cortisol y muchas otras sustancias neuroquímicas juegan un papel importante en cómo percibimos y respondemos al mundo. El síndrome del impostor se ha relacionado con un desequilibrio de estas sustancias. Un estudio del 2021 de la Universidad de Cambridge demostró una correlación entre altos niveles de cortisol, la hormona del estrés, y síntomas severos del síndrome del impostor. Además, en el 2022, investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que las personas con el síndrome del impostor a menudo muestran niveles reducidos de dopamina, el químico del bienestar, lo que podría explicar por qué las personas con síndrome del impostor rara vez se sienten satisfechas con sus logros. Señores, importantísimo esto, ¿verdad? ¿verdad? Hablaron de dos químicos importantes en la relación con el síndrome del impostor. Estamos hablando del cortisol. Solo a modo de recordatorio, el cortisol es la hormona del estrés. Hay muchas intoxicaciones por cortisol, incluso personas como yo, su servidor, que hemos pensado por mucho tiempo que no estamos bajo los efectos del cortisol. El cortisol es una hormona positiva, importante, es la encargada de regular el sistema inmunológico, regular el sueño. Necesitamos cortisol. De hecho, un cuerpo no puede estar más de 2 semanas sin secretar cortisol porque llegase a fallecer. Importantísimo acá. Es importante, pero no deja de ser la hormona del estrés. Es la hormona que da cavidad para procesos de ansiedad, procesos de depresión, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablaron de otra hormona que es la dopamina. La dopamina es la hormona de la vida, la hormona de la voluntad de vivir, la hormona de la memoria, el aprendizaje, motivación, excitación, la hormona de la movilidad involuntaria. Yo me levanto y voy a salvar a un hijo, no sé por qué. Hay un shot de adrenalina en el cerebro, la adrenalina completamente se convierte de manera automática en dopamina, ¿verdad? Hay veces que podemos secretar dopamina sin el shot de adrenalina. Súper importante esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estos dos químicos están conectados con el síndrome del impostor? ¿Verdad? Voy a hablar de un ejemplo muy importante. Madres primerizas. Viene la madre y automáticamente está todo su proceso de embarazo, ¿verdad? Incluso esto ha pasado en madres que no son primerizas porque no lo tenían de manera consciente. Tenemos todo el proceso de embarazo con la expectativa puesta 100% en el nacimiento del hijo. Automáticamente pasó muchas dificultades, muchas dedicaciones, muchos sacrificios. Llegó el momento del nacimiento y tiene el hijo. Y el cerebro no se preparó por esos 9 meses. Incluso mi recomendación es hacerlo desde antes para lo que viene después de ese nacimiento, ¿verdad? Entonces, como el cerebro se preparó solamente para el momento del nacimiento del hijo, lo que sucede es que la madre tiene un síndrome del impostor. La madre entra en es llamado más popularmente como un shock traumático postparto. ¿Ves? La persona automáticamente no tiene esa capacidad de entender que todo este sacrificio, toda esta dedicación fue para esto, y muchas veces, por supuesto, empieza a no haber premio, no haber recompensa en lo que viene después. Por eso es importante planificar los primeros 3-5 años del hijo, fantasear, visualizar cómo es que va a ser ese nacimiento, cuál es el proceso, cómo va a ser de pronto la gestión de ponerle el nombre, cómo es que va a ser de pronto la gestión para que de pronto ver cómo funciona su primer año, qué tipo de escuela quiero para él, si quiero verlo caminando, cómo quiero de pronto que diga la primera palabra, quién va a decir mamá, va a decir papá, cómo intencionalmente voy a trabajar en eso. Hay una serie de cuestiones que por supuesto no es el episodio de hoy, que hay que tener claro para después del parto. Si la persona no tiene claro eso, matrimonios, padres, madres, pero sobre todo la madre, viene un síndrome del impostor. Viene un síndrome que dice, yo no estoy preparado para este hijo, yo no tengo la capacidad de criar este hijo, ¿para qué yo traje un hijo a este mundo? Es una cosa, esto, entonces empieza después a entrar el cortisol. El cortisol entra cuando no hay la suficiente motivación al cerebro, los ruidos, llámalo llantos, llámalo secreciones, empiezan a afectar el cerebro. Los de pronto estados de vigilia del bebé diferente al estado de vigilia del adulto. Vigilia cuando estoy despierto, ¿verdad? O míralo de otra manera, al estado de sueño del bebé versus el estado de sueño del adulto. Cuando no hay una coordinación, ya automáticamente empieza a secretarse cortisol. Eso es
automático. No tenemos control de cuando el cerebro secreta cortisol o secreta dopamina, a no ser que previamente nos preparemos proactivamente para este momento, ¿verdad? Usé la palabra pro intencionalmente varias veces porque hay una palabra maravillosa que se llama propósito, que viene del latín propositum, y en su momento el prefijo pro, y por supuesto pósito tiene dos connotaciones diferentes. Pro es que voy a ocuparme por adelantado, positum tiene que ver con algo que puse en mi camino. Entonces hay que verle propósito a el nacimiento de un hijo. Entonces, importante.